Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Gracias por estar participando en este tu taller de activación genética. A lo largo de 8 videoclases vamos a ir aprendiendo cómo de manera consciente podemos identificar el origen de las situaciones que nos están sucediendo, no solamente a nivel de nuestro cuerpo físico, como podría ser una enfermedad, la diabetes, un cáncer, una enfermedad genética, sino también las situaciones que estamos experimentando a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel también económico o de situaciones familiares. Esta técnica es muy profunda y muy liberadora. Vamos a aprender cómo descubrir en nuestro campo electromagnético en dónde están las memorias que están generando en nuestra vida las experiencias que estamos viviendo. Como les digo, puede ser una enfermedad, una situación emocional, un patrón psicológico o situaciones de carencia, de bloqueos con familia, con parejas. Todo eso está registrado en nuestra memoria genética. Pero antes de empezar, pues quisiera contar un poquito de historia. Sonará para muchos a ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. El taller tiene el propósito de ir quitando algunas mentiras o verdades a medias que la historia, nuestra cultura, nuestra sociedad ha asumido como ciertas. Yo no te pido que creas en todo lo que te voy a decir, solamente te voy a pedir que apliques la técnica como te lo voy a decir. Hace 20 años yo la aprendí y hace 20 años a mí me sanó. Gracias a esta técnica yo pude regenerar mi columna vertebral y volver a caminar. Quien me la enseñó se sanó de un cáncer cervicouterino. Esta técnica fue entregada, fue compartida en sueños a mi maestra Lucy Torres para ella poder sanarse. Ella siempre fue considerada por sus padres, ambos médicos, como esquizofrénica. Ella nos contó, cuando nos enseñó cómo autosanarnos, que ella antes de su cáncer, antes de que el médico le dijera que se iba a morir y que se fuera a despedir de su familia, ella escuchaba cosas pero no entendía lo que escuchaba. También nos contó que veía cosas, pero no lograba entender qué era lo que veía. Y nos cuenta que en el momento en que el doctor le dice que se va a morir y que se vaya a despedir de su familia, esas cosas que escuchaba, esas voces que o esos sonidos que escuchaba se volvieron claros, se volvieron nítidos y como si fuera una realidad alterna, ella cuenta. Ella veía al doctor, pero ya no lo escuchaba, pero apareció un ser alto, como de 2 metros, de piel blanca y de cabello rubio. Él era un ser pleiadiano y le dijo, no te preocupes, no le hagas caso a ese doctor, yo te voy a enseñar a sanarte. No estás loca, todo lo que has percibido en el pasado, todo lo que has escuchado, han sido seres de luz que te han querido transmitir información, mensajes, pero tu cerebro y tú no estaban listas para recibirlos, pero ahora ya estás lista. Y ella cuenta que a lo largo de 3 meses, todas las noches, este ser lo, la visitaba y en sueños le daba información de cómo irse sanando. Y así es como ella compartió después con nosotros esta técnica. Yo tomé un curso de autosanación con ella hace 20 años. Yo
tuve mi problema de la hernia en el 2003. En ese tiempo me dedicaba a la ingeniería civil y me empezó a doler la parte baja de la espalda, las lumbares. Pues nada me lo podía quitar, ¿no? Fui con los ortopedistas, me sacaron placas y descubrieron que pues tenía una vértebra de más, tengo una sexta lumbar y que estaba oprimiendo el nervio ciático y ya se había formado una hernia. No es que dejara de tener movilidad en mi pierna, pero era insoportable el dolor. La única forma en la que yo podía estar sin dolor era estando sentado. Acostado me dolía, parado me dolía. A lo largo de 8 meses intenté rehabilitación, pero nada funcionó. Y por el dolor se me empezó a formar una escoliosis. Cuando yo llego con mi maestra, pues ella me dice que va a dar el curso de autosanación y yo pues decido tomarlo. Realmente ya lo tomé como última opción porque ya había visitado muchas técnicas de fisioterapia, aparatos que supuestamente te ayudaban a regenerar, pero no había encontrado beneficio y cada vez iba empeorando más. El curso duró 6 meses. No les voy a decir que fue rápida mi sanación. Los primeros 4 meses estuvimos trabajando y entendiendo y aprendiendo lo que son los chakras y trabajando con la energía de los mismos. En esos primeros 4 meses yo no encontré sanación. Realmente el dolor seguía muy insoportable y pues no me lo había quitado. Lo que sí había hecho el trabajo con los chakras, haberme quitado la depresión, porque yo ya estaba deprimido, sin ganas de vivir, pero bueno, el trabajo con los chakras sí me ayudó a quitarme esa depresión y fue en el 4.º mes cuando mi maestra nos enseña esta técnica y específicamente nos enseñó la técnica para cancelar enfermedades de contrato de vida. Entonces me enseñó a hacerme un autodiagnóstico y pues descubrí que mi hernia de disco estaba en mi contrato de vida. ¿Qué es el contrato de vida? Pues son las decisiones, elecciones que el alma antes de nacer decide experimentar en tu vida. Y pues mientras ese contrato de vida no fuera cancelado, pues yo no me iba a sanar. La técnica la hicimos en el consultorio de mi maestra y cancelé la enfermedad de mi contrato de vida. Y a los 3 días yo dejé de sentir el dolor que a lo largo de casi un año no me había dejado caminar. Fue así como mágico, porque realmente no había hecho otra cosa. No había ido a un masaje, no había ido a un quiropráctico en esos 3 días. Seguía trabajando yo con la activación genética después de haberlo trabajado en el consultorio de mi maestra. Y recuerdo esa mañana que me levanté con cuidado, porque ya estaba como acostumbrado a levantarme con mucho cuidado para hacer mis actividades. Y me sorprendió no sentir dolor físicamente. No lo podía creer realmente, pero me moví y seguía moviéndome y no aparecía el dolor. Realmente me puse muy contento y a raíz de ese proceso de autosanación fue que yo decido compartir con ustedes desde hace 20 años pues esta información. Esa es un poquito la historia de la técnica, ¿ok? Pero bueno, pues vamos a iniciar también con un poquito de qué es el ADN. Lo que vamos a aprender ahora es qué es el ADN. No solamente visto desde la limitación de nuestra ciencia, sino lo que los pleiadianos y otras razas cósmicas han enseñado a la humanidad. Primeramente, pues hay que contar un poquito de la historia de la evolución humana, ir quitando esas ideas que las religiones nos han implantado para controlarnos. Los pleiadianos y la mayoría de razas cósmicas nos dicen que todo lo que vive en la Tierra no proviene de la Tierra.
qué me refiero con esto? Que todas las especies animales, vegetales y en este caso la raza humana, todos venimos de las estrellas. No es que hayamos llegado en naves, eso es como algo que podríamos pensar, pero no ha sido así. La Tierra es un experimento de los seres extraterrestres. La Tierra tiene un propósito a nivel espiritual que tiene que cumplir, no en esta época, pero sí en unos 100.000 años más, quizás cuando el desarrollo de la raza humana esté terminado. Nosotros como raza humana actual formamos ya parte de la sexta raza raíz. ¿A qué me refiero con raza raíz? Son siembras espirituales, las razas raíces que se hacen desde las estrellas. Somos la sexta raza raíz y esta raza raíz inició en el año 2012 y tenemos 26.000 años para desarrollar esta raza raíz. Los que nacimos antes del 2012 también pertenecimos a la quinta raza raíz. Esa quinta raza raíz comúnmente en los libros esotéricos la vas a encontrar denominada como la raza aria. Esta sexta raza raíz es la raza crística. El propósito de esta sexta raza raíz es alcanzar el estado crístico, la conciencia, ese nivel de conciencia crístico. Y no va a suceder en esta generación, va a suceder en los próximos 26.000 años, a partir del 2012. Estamos viviendo una época entre dos razas raíz y por eso es que encontramos esta situación como caótica en nuestra tierra, tanto en el comportamiento humano como en las situaciones y en los comportamientos de las otras razas. También es importante entender que virus, bacterias también vienen de las estrellas. Los pleiadianos cuentan que cada raza raíz es sembrada con intenciones específicas y únicas. Pero es importante recuperar las memorias de las antiguas razas que hemos perdido. Ellos cuentan que hace más de 26.000 años, cuando existía todavía la raza Atlante, que fue la cuarta raza raíz, perdón, el ser humano, o las almas, más bien las almas que conforman a la raza humana, eligieron espiritualmente olvidar, poner un velo y no recordar que éramos seres espirituales y empezar un camino de ascensión. Y por eso olvidamos todos los dones y potenciales espirituales que ahí están latentes en nuestra memoria genética. La técnica de activación genética tiene el propósito de ir paulatinamente y progresivamente despertando estos potenciales. Cuentan los pleiadianos que, por ejemplo, la tercera raza de raíz, que fue la lemuriana, podían tener vidas biológicas, o sea, que los cuerpos biológicos podrían vivir entre 1.000 y 2.000 años. Los cuerpos no se enfermaban, los cuerpos no se degeneraban como en la actualidad. Entonces es importante poder reactivar esta información genética que ahí está latente, pero que no está activa por esa decisión que hace 26.000 años la raza humana, cuando inició la raza aria, decidió quitar de su memoria y empezar ese proceso de ascensión. Entonces, pues es importante
que sepamos esto, a lo mejor ahorita no lo asimilas al 100%, a lo mejor ahorita dices, ay, pues es una locura, pero es real. En cuanto empieces a trabajar con la técnica, tú vas a descubrir que vas a tener información, que vas a saber cosas que antes no sabías. Y no quiero decir que te vas a volver un genio, no, sino que vas a empezar a recordar tanto situaciones que pasaron en tu gestación de la vida actual, como vas a tener un cierto tipo de conocimiento espiritual o vas a saber cosas a nivel espiritual que antes no sabías o que dudabas de si era cierto o no era cierto. Se te va a hacer más fácil meditar, se te va a hacer más fácil conectarte con otros reinos. Es más, si tienes dones de, bueno, y hablar de dones simplemente son trabajos espirituales que desde otras vidas vienes haciendo, quizás de clarividencia, de telepatía o canalización o de sanación, pues se te van a ir como potencializando más y más cuando empecemos a trabajar lo que es la activación genética. Porque, bueno, la ciencia nos dice que existe esas dos hélices del ADN que tienen toda la codificación para que nuestro cuerpo funcione como lo estamos viviendo y como lo sabemos desde que nacemos, ¿no? Pero yo te voy a preguntar, más allá de esta información genética, ¿qué es lo que le está dando vida a esas células que hoy tienes en tu cuerpo? Porque hoy, bueno, la ciencia te puede decir, pues es que tienes un cerebro, tienes un corazón. Sí, hoy tienes eso. Pero cuando inició el proceso de construcción de tu cuerpo físico, solo había un espermatozoide y solamente había un óvulo. ¿Quién, más allá de esta realidad, decide que este espermatozoide y este óvulo se junten? Pues es tu alma, lo que verdaderamente está detrás de este arreglo espiritual, es esa esencia espiritual que se llama tu alma y que en un plano espiritual se puso de acuerdo con tu mamá y con tu papá para que le prestaran dos células, un espermatozoide y un óvulo. Eso es lo único que necesita tu alma para construir tu cuerpo. Imagínate cuánta información, cuánta sabiduría, más allá de la inteligencia que la ciencia ha podido descifrar. Hay sabiduría en ese espermatozoide de tu papá y hay sabiduría en ese óvulo de tu mamá. Y está, sí, la información genética de tus ancestros, pero hay capas del ADN que desconocemos que existen. Y ahí es donde entra esta cualidad humana que es la cualidad espiritual y que es el alma y el ser superior. El alma, como te decía antes, se pone de acuerdo espiritualmente con el alma de tu mamá y con el alma de tu papá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos le presten esos tabiquitos, esa información genética que tienen ellos. El alma lo que busca en la genética de tu papá y en la genética de tu mamá son esos potenciales que están ahí. Si tu papá fue músico y el alma quiere tener esas cualidades latentes y más activas, por eso escogió a tu papá músico. Y aparte de esas cualidades también hay como historia entre ustedes, porque seguramente tienen karma. Es muy difícil que en la actualidad un alma nazca sin karma.
lo vamos a ir viendo con el paso de las clases, de que también podemos ir cancelando y limpiando nuestro ADN de ese karma que tenemos, sobre todo con papá, con mamá, con hermanos. Y el karma no son más que aprendizajes que vienen inconclusos de vidas pasadas. El karma no es que hayas hecho algo mal y que lo tengas que pagar. Tienes que quitarte esa idea. Entonces, el karma es un aprendizaje no terminado en una vida pasada y que queda pendiente. Entonces, si tienes algún aprendizaje con tu papá, tienes un karma con tu papá. Si tienes un aprendizaje pendiente con tu mamá, pues tienes un karma con tu mamá. Y así con tus hermanos, con tus parejas y con tus hijos. No es que tú hayas sido malo y ahora ellos tengan que ser malos contigo. Es más, hoy en la actualidad, las cosas que tú juzgas como buenas o malas no son buenas o malas, simplemente son aprendizajes y elecciones que tú tomas. En cada experiencia de la vida, tú estás tomando una elección en base a lo que se te está presentando en la vida. Pero no estás generando ni karma bueno ni karma malo, simplemente estás experimentando, estás haciendo conocido lo desconocido. Esta frase, para los que tomaron el cerebro mágico, pues ya la saben, que la única ley divina es hacer conocido lo desconocido. Dios nunca te está juzgando, en ningún plano se te está juzgando. Solo tú mismo y bueno, nuestra sociedad te juzga. Pero en los planos espirituales no hay juicio. Pero regresemos a ese momento en que el alma se pone de acuerdo con tus padres. Entonces escoge los potenciales genéticos que están ya trabajados en tu linaje femenino, o sea, en todas las generaciones anteriores de tu mamá, de tus tías, de tus abuelas por parte de tu mamá, y en el linaje masculino, que es todo pues la historia de tu papá y sus ancestros. Ahí hay información en su ADN que tu alma necesita. Como te decía, quizás para ser músico o para entender las matemáticas o para que tengas un desarrollo espiritual ya, porque a lo mejor papá y mamá ya practicaban yoga o practicaban meditación, pero también las situaciones económicas. O sea, tu alma decide estar en una genética en donde quizás toda esa parte generacional de tu papá pues ha sido carente de lo económico y entonces, ¿por qué elige todo esto? Para trabajarlo y trascenderlo. Por ejemplo, muchas veces dicen, es que la diabetes es genética. Entonces, ¿por qué tu alma elegiría nacer en una familia con predisposición genética? Pues para trascender, porque es un aprendizaje, es un karma, es una situación no aprendida y la tienes que trascender. Y así todas las enfermedades genéticas. Muchas veces la información está ahí latente y empieza a ponerse y a manifestarse en el cuerpo para que nosotros aprendamos de esa experiencia y trascenderla. Pues por ejemplo, en mi caso, ¿por qué mi alma decide desde mi nacimiento, desde que ese óvulo y ese espermatozoide que tenían la información para hacer un cuerpo sano, ¿por qué elige poner una vértebra de más? ¿Por qué elige que a los 28 años yo tenga una hernia de disco? En ese momento, hace 20 años, yo no sabía el para qué lo había elegido. Hoy entiendo que lo eligió para que yo caminara ese camino, encontrara a mi maestra, pudiera autosanarme y hoy pudiera compartirte toda esta información que si yo la hubiera leído en un libro, pues no la habría vivido en carne propia y no te podría decir, es real y te vas a sanar si es que tú lo eliges. Porque no solamente me sané yo de mi problema de la hernia, se sanó una señora con diabetes que era mi compañera,
Se sanó un señor con Parkinson, que también era mi compañero. Se sanó un compañero que tenía disfunción eréctil. Todos nosotros logramos sanarnos a lo largo de 6 meses, trabajando lo que es la energía de nuestros chakras y reprogramando nuestro ADN. Y entendiendo que venimos más allá de esta vida como almas evolucionando, reconociendo que somos seres cósmicos, reconociendo que venimos de las estrellas, y activar tu ADN te va a ayudar a descubrir quién fuiste más allá antes de ser un ser humano, y también te va a ayudar a descubrir para qué estás aquí encarnado el día de hoy, encarnada en este cuerpo. A lo mejor está enfermo tu cuerpo, o a lo mejor no estás enfermo, pero quieres un desarrollo espiritual, y todo eso lo vas a encontrar con la activación genética, porque se van a activar todas tus memorias. ¿Ok? Entonces, el alma elige en ese proceso de gestación lo que va a vivir. Se dice que en las primeras horas y días se forman 8 células madre, que es con lo que vamos a trabajar cuando aprendamos a hacer la técnica. Esas 8 células madre son las que vamos a aprender a modificar. Cada vez que tú te metas a un capullo de activación genética, no lo vas a hacer en el presente, lo vas a hacer en tu proceso de gestación. O sea que si tienes 60 años, no lo vas a trabajar hoy que tienes 60 años, lo vas a trabajar cuando todavía tu cuerpo no estaba formado y solamente eras 8 células madre. Y así es como funciona de manera fácil y rápida. ¿Ok? Entonces, ya como que me extendí mucho en esta historia. Hoy vamos a aprender lo que son las hélices del ADN muy someramente. La primera hélice del ADN, que es genética y que es una de las 2 hélices que la ciencia conoce y ha descubierto, es la que tiene registrada la información del contrato de vida. Ahí podemos leer cuántos años vas a vivir, las cosas que te van a suceder. ¿Y a qué me refiero con que podemos leer? Esta habilidad de poder leer tu ADN la tienes que ir desarrollando. No la vas a tener en este momento, pero conforme actives tu memoria genética, conforme actives todos esos potenciales genéticos, tú vas a ir descubriendo qué está escrito ahí en la primera capa o en la primera hélice de tu ADN. Ahí está escrito si la enfermedad está en tu contrato de vida o no. Ahí está escrito si vas a tener los ojos cafés, si vas a tener tu cabello rizado, si vas a medir 1,90 de estatura, si vas a tener una tendencia a ser obeso o delgado, si vas a tener la piel blanca u oscura. Todo tus características físicas están registradas en la primera capa de tu ADN. ¿Ok? Por ejemplo, cuando somos terapeutas, ahí nos damos cuenta si podemos ayudar a un paciente, porque si esa primera hélice o capa del ADN ya está bloqueada o no está trabajando más que en un 5%, es porque el contrato de vida de esa persona ya se terminó, y entonces pues ya no vamos a poder hacer nada por él, porque el contrato de vida sí se puede modificar, pero el alma y la personalidad tienen que estar muy conectadas para que haya un propósito del por qué prolongar ese contrato de vida. ¿Ok? Esa es la primera hélice del ADN. La segunda hélice del ADN es la que te da el derecho de reproducirte. Es también una hélice genética. Es la segunda rama genética que la ciencia conoce. Y ahí está toda la información
No solamente de cómo tu cuerpo se reproduce a sí mismo, sino cómo vas a pasar esa información a un óvulo o a un espermatozoide. Por ejemplo, aquí también, si supiéramos controlar bien y manipular esa capa, esa segunda capa o esa segunda hélice del ADN, esa sería una forma muy fácil de evitar embarazos, porque tú podrías bloquear la capacidad reproductiva de tus células antes de una relación sexual y entonces evitarías que el óvulo, si eres mujer, o que el espermatozoide, si eres hombre, tuviera la habilidad o la inteligencia de saber qué hacer en ese proceso. Obviamente, como no está cancelada esta información, pues el espermatozoide sabe que tiene que ir en busca del óvulo cuando sale del miembro masculino y el óvulo sabe que tiene que aperturarse a recibir espermatozoides y es por eso que se da la fecundación. Pero este proceso no solamente pasa a nivel de estas dos células sexuales, esta información de reproducción también está en cada célula de tu cuerpo, está en las células de tus huesos, está en las células de tu piel, está en las células de tu hígado. Aquí hay mucha información que tenemos que entender que existe en los procesos cancerígenos, porque el cáncer es una reproducción celular que se sale de los parámetros normales. Es más, la célula cancerosa olvida, por ejemplo, si hay un cáncer en páncreas, la célula del páncreas olvida que es una célula de páncreas y simplemente empieza a ser una célula que desconoce su función y empieza a reproducirse y a comer todas las sustancias que el cuerpo necesita y es por eso que se van formando los tumores. ¿Por qué sucede este cáncer? ¿Por qué suceden estos problemas? Porque bueno, el cuerpo sigue a la mente. Eso tienes que tener claro para tu sanación. ¿Cómo vamos a lograr la sanación del cuerpo? Modificando tus creencias. ¿Cómo vamos a hacer que el cuerpo se renueve y se regenere? Sanando tu cuerpo mental de todas esas creencias y patrones mentales que generaron tu enfermedad, ya sea en esta vida o en otra vida. En la próxima sesión vamos a aprender a hacer el diagnóstico para que identifiques en dónde están los orígenes de tu enfermedad. Pero si tú, como individuo, hombre o mujer, a lo largo de tu vida has pensado o has pasado procesos y momentos de tu experiencia humana en los que dices, no sé quién soy, no sé para qué estoy vivo, no sé hacia dónde ir en mi vida, seguramente los has pasado. Y ya tienes que recordar esto, que el cuerpo sigue a la mente. Si tus células de todas las órganos, tejidos en tu cuerpo escuchan eso, pues empiezan a impregnarse de esos pensamientos, de esas creencias de no sé quién soy, no sé qué hacer de mi vida. Pues así, la célula del páncreas, después de que se lo repetiste muchas veces a nivel mental, la célula del páncreas dice, pues no sé quién soy, no sé qué hacer con mi vida. Y en lugar de generar insulina, pues empieza a multiplicarse. O una célula del hígado. También en lugar de hacer los procesos químicos correspondientes del hígado, pues desconoce su misión y deja de hacer procesos que le corresponden al hígado y empieza a hacer una masa tumoral. Lo mismo pasa en la matriz de las mujeres, lo mismo pasa en sus senos, lo mismo pasa en los pulmones. ¿Por qué? Porque en esta vida o en otra vida te sentiste perdida, te sentiste sin rumbo. ¿Y por qué sucede esto de que la mayoría de los seres humanos nos sentimos sin rumbo? Pues porque hay una desconexión con nuestra alma, porque hay una desconexión de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque pues la sociedad nos enseña a vivir como robots, la sociedad nos enseña a vivir como autómatas y no a seguir
esa misión de vida, ese propósito divino que está también en nuestro ADN. Pero como no escuchamos al cuerpo, como no escuchamos esos mensajes que tiene nuestro cuerpo y más escuchamos lo que dice la sociedad que tenemos que hacer, pues es por eso que equivocamos el camino. Como yo, ¿no? Que estudió ingeniería civil, cuando, y te lo digo con sinceridad, yo en el primer semestre de ingeniería civil, en el fondo de mi ser yo sabía que yo no iba a ser ingeniero civil. O sea, me encantaba estudiarlo porque me encantan las matemáticas, me encanta la física, pero yo decía, yo no me veo como ingeniero civil. Y pues después de 8 años de vivir eso en la escuela, pues viene la enfermedad y pues por la enfermedad, por la hernia, es que dejo de ser ingeniero civil. Pero todos tenemos esa voz interna, todos tenemos esa voz intuitiva que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro camino, pero a veces la influencia de nuestra pareja, la influencia de nuestros padres, de la cultura, de la sociedad es más fuerte y nosotros no seguimos ese camino. ¿Ok? Bueno, eso era con respecto a la segunda hélice del ADN. Esas dos primeras hélices, pues ahí están todos los códigos genéticos que la ciencia entiende, conoce, pero los pleiadianos nos cuentan que existen 10 hélices espirituales. Esas no son físicas, no son genéticas, pero esas hélices o capas envuelven a esa doble hélice genética y le dan información también. Le dan archivos y programaciones para desarrollar. Hoy la ciencia dice que el 97% de nuestro ADN es ADN basura, porque no ha encontrado un para qué de esos códigos genéticos que están en nuestro ADN. Pero es basura porque es todo este ADN espiritual que está desconectado. Cuando tú actives tu ADN espiritual, se van a activar la tercera hélice, la cuarta hélice y así hasta la 12ª hélice. Y entonces vas a desarrollarte espiritualmente y eso va a ayudar a que tu cuerpo se vaya transformando, vaya siendo modificado genéticamente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder captar, o no captar, sino, sí, capturar más luz, tener más luz y más información en él. Hoy nuestro cuerpo solamente puede captar luz del espectro de la luz, el espectro electromagnético, ondas de radio, microondas, luz visible, infrarrojos y un poco de ultravioleta. Pero cuando nosotros empecemos a activar nuestro ADN, vamos a ser capaz de asimilar e integrar toda la información que hay en todo el espectro electromagnético. Y entonces los rayos ultravioleta ya no nos van a dañar, los rayos X ya no nos van a dañar, los rayos gamma ya no nos van a dañar. Y así es como vamos a evolucionar genéticamente y nos vamos a poder adaptar. Así es como conciencias extraterrestres con cuerpos biológicos mejor adaptados, pues es que pueden vivir fuera de sus atmósferas, de sus ambientes en los que nacieron y poder hacer viajes en naves, ¿ok? Pero bueno, todavía nos faltan muchas generaciones para poder experimentar eso, pero lo que tú tienes que hacer es activar esas 10 capas espirituales. La tercera capa del ADN o la tercera hélice del ADN se le llama la capa del libre albedrío, porque esta capa te devuelve el libre albedrío. Aquella elección hace 26,000 años que también fue con tu libre albedrío de no tener libre albedrío, se revirtió en el año
1987. En el año 1987 sucedió algo que se llama la convergencia armónica, donde todas las almas humanas eligieron recuperar su libre albedrío. Y entonces con esto es que se cambia el paradigma de la evolución humana, y es por eso que hoy tenemos la capacidad de no seguir evolucionando en base al sufrimiento, a la carencia, al dolor. Bueno, si tú lo eliges, ¿no? Porque ya ahora tienes libre albedrío. Antes era como la única opción de que tenías que esforzarte, trabajar, no solamente para tener cosas en la vida, sino para tu evolución espiritual. Así fue que se formaron muchas civilizaciones influenciadas por estas religiones obscuras que a través de la manipulación te decían que Dios estaba alejado de ti. Entonces, la tercera hélice te devuelve el libre albedrío. La cuarta hélice te devuelve el saber, la sabiduría. No la inteligencia que adquieres a lo largo de la vida, sino toda la sabiduría universal. Entonces, cuando tú empiezas a activar la cuarta hélice de tu ADN, empiezas a ser una persona sabia, empiezas a saber cosas que antes no sabías. Este paso es como en la antigüedad le llamaban a la iluminación. Entonces es cuando tu cuerpo mental inferior ya puede conectarse con la mente universal. Entonces tienes ese canal de comunicación no solamente con la mente universal, sino con otras entidades. La quinta hélice de tu ADN te da la oportunidad de recordar y de integrar toda esa información. Hoy, en el momento en que tú naces, se corre ese velo que por libre albedrío las almas eligen tener y olvidar que son almas. Pero esta quinta capa del ADN te va a devolver la capacidad de que tú recuerdes quién eras antes de esta vida, no solamente en vidas pasadas, sino entre vidas, o sea, que puedas conectarte con tu esencia álmica. Entonces es importante activar esta quinta hélice de tu ADN. La sexta hélice de tu ADN te da esta conexión o este anclaje, se le llama el anclaje álmico o la ascensión álmica. Y aquí a los que ya tomaron, por ejemplo, también activación genética o numerología, les hablo del segundo nacimiento que sucede de los 49 a los 56 años. Nuestras almas nos permiten durante 56 años vivir la vida que pues ella programó, saldar el karma con papá, o sea, entender las cosas que no has entendido con papá, entender las cosas que no has entendido con mamá, o sea, todos esos 56 años son como para que tú resuelvas tu karma, para que tú entiendas las lecciones que en vidas pasadas no habías entendido, por las cuales tu alma decidió volver a reencarnar para entender esas lecciones. Pero después viene de que ya entendiste esas lecciones, cada uno tiene sus lecciones, no podemos decir que las lecciones mías son las tuyas, porque no hay lecciones o no hay forma en que algo pueda coincidir. Aunque vivamos una misma experiencia, pues, por ejemplo, unos hermanos gemelos, viven con los mismos padres, pero son muy diferentes y las lecciones que ambos tienen que aprender son diferentes. Entonces, cuando ya puedes anclar y activar esta sexta hélice, ya vas a dejar de pensar como el nombre que llevas. Vas a ir perdiendo poco a poco esa identidad humana. Y vas a ir asimilando o asumiendo tu identidad álmica. Porque como ya recordaste, pues ya vas a tener la información de muchas vidas pasadas
y vas a ver que tu papá no es tu papá y que solamente fue un canal por el cual tú naciste. Vas a darte cuenta que tus parejas no son tus parejas, sino que algo tenías que aprender de ellos. Porque pues vas a saber, así como hoy te acuerdas de que fuiste niña, niño y viviste una infancia, cuando activas la quinta hélice, la anterior, pues vas a empezar a recordar que ya viviste en otros países, en otros cuerpos. De manera innata se va a dar esto. O sea, no es de que tengas que hacer regresiones a vidas pasadas. No, simplemente así como hoy dices, no, pues yo me acuerdo que cuando tenía 5 años experimenté esto. Pues así vas a decir, no, pues yo me acuerdo que hace 37.000 años yo vivía en un continente que se llamaba Lemuria. Y me acuerdo que mi cuerpo en esa época vivió 1200 años. Y no es porque surja desde tu ego, simplemente va a ser algo innato en ti, va a ser un recuerdo que está en ti. Y no va a ser algo, obviamente se te va a quitar el ego de que, ay, no, yo soy lemuriano y que yo tengo esta información. No, o sea, es una información que va a ser tuya y va a ser muy íntima. A lo mejor la compartes con algunas personas que también estarán en tu resonancia. Pero bueno, eso va a ir pasando cuando actives la sexta banda, la sexta hélice de tu ADN, que es la que te da esa conexión con el alma. La séptima banda del ADN, la séptima hélice del ADN es la que nos da la conexión más allá del alma. Nosotros tenemos 3 niveles de conciencia. La personalidad, que es con la que nos movemos en este mundo, el alma, que es la que intuitivamente nos va diciendo hacia dónde tenemos que dirigirnos, y esa personalidad, o esa entidad mayor que es el ser superior. Esa entidad no vive en nuestro corazón ni en nuestro cerebro, como el alma puede estar en esos niveles. Ese ser superior vive fuera de nuestro cuerpo, porque precisamente el segundo nacimiento, esto que sucede después de los 56 años, es para preparar la genética para que el ser superior pueda encarnarlo. Lo que hizo el Maestro Jesús. O sea, lo que hizo el Maestro Jesús, aunque fue antes de los 56 años, él trascendió su personalidad, vivió a través de su alma, preparó su genética para que el ser crístico, el ser solar crístico, encarnara en ese cuerpo, pero ya con las modificaciones genéticas, porque te he dicho que cuando tú modificas el ADN, o el propósito de modificar el ADN es que pueda recibir más información, más luz, más frecuencias electromagnéticas, desde las más inferiores hasta los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Y recuerda que toda esa información electromagnética proviene del Sol, ¿ok? Entonces, esa es como lo que va a pasar cuando activas la séptima banda la séptima hélice de tu ADN. O sea, tú te vas a abrir a recibir esa información de tu ser superior. A eso también en algunas filosofías antiguas se le conoce como el cuerpo causal, que es todo ese dharma o toda esa información, esa sabiduría que está más allá de tu alma y que tu ser superior tiene y que tiene para ti. Y eso va a ser muy benéfico porque vas a recibir muchos dones, cualidades, cosas que espiritualmente tú mereces por todo el trabajo, no de esta vida, porque cuando empieces a activar tu ADN te vas a dar cuenta que, bueno, esta vida ha sido un instante, un segundo en tu proceso evolutivo, ha sido realmente nada. La octava hélice del ADN es la que te permite empezar a anclar y a desarrollar, bueno, la octava y la novena, los cuerpos de luz. ¿Qué son los cuerpos de luz? Los cuerpos de luz son cuerpos externos al cuerpo físico y al aura que te permiten hacer viajes interdimensionales. El más común y el más conocido y entregado por Drúmbalo Melquisedec es el Merkaba, pero no es el único.
tanto existen los 5 sólidos platónicos que pueden ser utilizados como cuerpos de luz, como combinaciones de los 5 sólidos platónicos que, de acuerdo a tu proceso evolutivo y a los orígenes cósmicos que tú tengas, son los cuerpos de luz que en su momento de tu evolución tú vas a aprender a activar. Entonces la octava y novena hélice del ADN te dan como toda esta información de la geometría sagrada y de los cuerpos de luz para empezarlos a integrar en ti. La décima hélice de tu ADN es esta hélice que nos permite integrar ya, o sea, cuando se activa esta décima hélice es cuando ya puedes integrar ese ser crístico, es la hélice de la conciencia crística. Y bueno, pues para eso quizás logres este proceso en algunas vidas más, o si tú sientes que quieres en esta vida hacerlo, es posible, ¿ok? Pero eso va a ser intuitivo, tú vas a saber si lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer. Y la onceava y la doceava es la que ya te permiten hacer todas estas cosas que hacían que hacen los grandes maestros. La materialización, la desmaterialización, la invisibilidad, el estar en dos lugares a la vez, lo que se llama bilocación. O sea, más allá de ese sexto sentido que puede ser hablar con seres extraterrestres, que eso no es más que situaciones del cuerpo pránico, o sea, ya es cosas de ciencia ficción, como te lo decía en un principio, ¿ok? Entonces, esa es la onceava y la doceava hélices del ADN. Con la activación genética lo que va a pasar es que cada vez que tú la haces, lo recomendable es hacerlo 21 días seguidos, como para empezar ese proceso de activación, y después una vez por semana meterte en un capullo o más veces si quieres. Tú vas a decidir si lo haces más rápido, si lo haces más lento. Tú vas a decidir qué tan rápido vas desarrollando cada una de las hélices. La primera que se tiene que activar es la tercera hélice, que es la de tu libre albedrío. Después se activará la cuarta hélice, que es la del saber, la de la sabiduría, la de la iluminación. Y ya con esas vas a tener mucha información, vas a dejar de tomar cursos, vas a dejar de preguntar, porque todo lo vas a saber intuitivamente. También se va a encender la de recordar tus vidas pasadas y muchas memorias. El que se asuma o que se integre completamente esa energía del alma y que dejes de ser ese humano, esa hombre o mujer que crees ser falsamente y que te asumas como ese ser espiritual que eres. Y así progresivamente tú vas a ir avanzando, ¿vale? Entonces sanarte pues va a ser fácil si tú eliges dejar atrás a ese hombre o a esa mujer limitado, porque esa es la clave para tu sanación. Cuando tú digas, ya aprendí de esta enfermedad, ya aprendí de este humano limitado y elijo ser este ser de luz que soy, entonces algo se modifica. Porque tu enfermedad la creaste con tu mente en esta o en otras vidas por tus limitaciones. Pero cuando tú con tu libre albedrío, bueno, ya me cansé de vivir en la limitación, ahora viviré mi ser ilimitado y voy a hacer ese proceso de ascensión para que mi alma tome el mando de este proceso evolutivo en mi vida, y entonces la enfermedad se radica. Así sucedió en mí en 3 días. O sea, sí trabajé 4 meses con mis chakras, pero después de hacer la activación genética en 3 días se me quitó el dolor. ¿Ok? Pues eso es lo que te quería compartir. Te voy a compartir también esta primera meditación donde te voy guiando para que vayas retrocediendo en el tiempo, y la vas a hacer cuando te vas a dormir. Te recomiendo que lo hagas en posición fetal, que te duermas en posición fetal para que sea más efectivo.
¿vale? Entonces vamos a hacer la entrega de los videos los lunes y los jueves de cada semana. Recuerda que tienes una llamada, una videollamada para resolver dudas. Y yo te recomiendo que sea después del video del jueves para que ya sean las dudas de ambos videos, ¿vale? Para la próxima clase necesito que tengas un péndulo a la mano. Puede ser un péndulo de cuarzo, un péndulo de metal, un péndulo o una medallita, algo que cuelgue, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el jueves.